¿Estará escuchando el único ingeniero naval que yo conozco? Capaz que sí. Uno viene y otro va, o todo lo contrario. Que me contó varias veces cuando se recibió, ¿no? Solo, o sea, nunca fue una carrera muy masiva. Bueno, si está escuchando, hasta tengo tiempo de hacerle un llamado telefónico, si se anima. Capaz que nos puede contar algo. Una imagen, a veces despierto, se ve que es algo importante, se ve que es algo. Sueño que somos un barco de esclavos, un barco, hay mar adentro. Por supuesto podríamos agregar mínimamente, que eso es un conocimiento que realmente tenemos, está al alcance de todos, a la vista, ¿no? De la importancia que tuvo en algún momento para nuestro país la industria naval y la que tiene ahora. Está a las claras que tuvo su momento, no sé si decir esplendor, pero su momento bastante más fuerte, ¿no? Esta materia. Somos como una familia, no comemos los domingos, ni ningún día, a veces eso no cuenta. Somos como primos primeros, nos vemos, nos pertenecemos. Te paso el número de teléfono de Indot Internet. Me encantó. Recibimos un llamado telefónico de ese ingeniero naval, el único que yo conozco. Buen día, queridísimo Carlos Alberto, mi padre. Bueno, buen día. Buen día. No, conoces a algunos otros más. Tenés razón, a tus amigos. Claro, conoces. Es verdad, qué gusto me da, sí. pero de verdad este momento porque... porque te conozco un montón y sé todo lo que conoces de barcos y siempre es algo que me fascina. Y yo creo que hay mucha gente que también. Así que bueno, gracias. Gracias por el llamado. ¿Qué nos puedes decir al respecto de la efeméride? La verdad es que ya me había olvidado. Por alguna razón, lo que no sé que el día de la industria naval es importante. Debiera ser importante. Es lamentable, llevamos ya muchos años, qué sé yo, como más de 30, diría yo, en donde la industria naval entró en un cierto declive, para decirlo suavemente. Sí. A que caiga despacio. Claro, con muchos astilleros cerrados, desaparecidos, y más que cerrados, porque cuando uno piensa en algo que está cerrado, uno piensa que se puede volver a abrir, ¿no? Pero hay algunos que han desaparecido totalmente, simplemente porque se quedaron sin trabajo, porque cambiaron algunas leyes en el país en algún momento, que fueron llevando a que la industria fuera desapareciendo. Y bueno, eso, por eso me había casi olvidado de la existencia. Claro. No, pienso que muchos que no debe haber muchos festejando, mejor dicho, en este momento. Y habrá muchos también llorando, para decirlo también de alguna forma. Tristeza. Es decir, esto lleva muchos años de decisiones tomadas. A lo mejor yo no puedo discutir si favorecieron al país o... porque hay veces la industria naval, para darte una idea, allí siempre fue una industria, como vos dijiste recién, una industria no de la más importante en el país. Sí. Estamos muy lejos de los lugares de fabricación de todos los elementos que van en un barco, e inclusive hasta
el acero. El acero, pese a que tenemos fábricas de acero importantes como ya ni sé cómo se llama, pero como era Somisa en San Nicolás, ¿no es cierto? Que creo que ahora es del grupo Techino, cosas así. Pero no fabrican la chapa que se necesita para la industria naval. Fundamentalmente es el tamaño lo que marca la cosa. La chapa para la industria naval es una chapa muy grande, de un tamaño adecuado al tamaño de los barcos. Claro, cuanto menos costuras mejor, me imagino. Por eso, menos costuras mejor. Entonces, esa chapa, en los últimos años que yo estuve en la industria, bueno, sí, en Brasil se entró a fabricar. Brasil tuvo un auge también de la industria naval en su momento, creo que ahora no está tan bien que digamos, no sé si tan mal como en Argentina, pero más o menos. Y inclusive después perfiles, todo eso se traía de Europa o de Japón o del lejano oriente, digamos. Es decir, todos los materiales, y eso es lo más simple, ¿no? Equipamiento electrónico. Si bien nosotros fabricábamos partes y armábamos motores en Río Santiago, si no eran nosotros, había que traerlos de afuera totalmente el motor, desarmado o entero, dependiendo del tamaño del motor, pero todo había que traerlo de afuera. Eso significaba que el país tenía ganas de tener industria naval. ¿En qué año estamos hablando? Subsidiaba, no tanto a los astilleros, en realidad subsidiaba a los propietarios de los barcos. ¿De qué año? ¿En qué año estamos cuando, digamos, había una industria naval fuerte? ¿Cayó? No, cuando había una industria naval fuerte en la Argentina. Y mira, sí, yo entré en el astillero en el año 68, si mi memoria no falla, 68, 67, por ahí. Fue un momento de auge de la industria naval. Pensábamos que era poco todavía, los nuevos, la gente joven. Hace falta más astilleros. Se crearon astilleros como Alianza, un astillero ahí en la boca del Riachuelo, un astillero que fue el más moderno en su sistema constructivo que hubo en el país. Después se crearon astilleros por el litoral, había un astillero también relativamente importante en Corrientes, Mar del Plata, y algún otro más en Buenos Aires, en la zona de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, que bueno, Príncipe Mengue, Alianza, ya también lo dije, Sanín, bueno, varios. Para esa época, muchos. Y bueno, todo eso se fue muriendo o degradando. Algunos me dirán, no, pero ahora tenemos industria naval, sí, pero hacemos barcazas. Y otras cosas, barquito, ¿no? Se hacen ahora, ¿no? Que no son barcos también en los astilleros. No, sí, son barcos, pero una cosa es hacer un barco de 60.000 toneladas de porte y otra cosa es hacer un barquito que carga, no sé, 5.000 toneladas. Claro. Pero también se están fabricando cosas que son que no tienen que ver con los barcos, ¿no? Hoy día. En los astilleros sí, se usa. Puede ser que se estén fabricando cosas. Yo me refiero a la industria naval. Claro, sí. Si un astillero está dedicado a hacer, no sé, cañerías para un oleoducto, que no lo sé si se está haciendo, ¿me explico? Sí, ya lo pero había si leído. se está haciendo eso, en realidad eso ya no es un astillero, es una fábrica de caños, digamos. Totalmente. ¿Y qué barcos fueron los más importantes que se fabricaron en Argentina? Que recuerdes y nos puedas contar. Y mira, se hicieron grandes para el tamaño de la República Argentina, por supuesto, nunca pasamos de las 60.000 toneladas de porte, ¿no es cierto?, por el tamaño de los astilleros también. Entonces, se hicieron por lo menos 4 para YPF, cuando YPF era del Estado argentino,
se hicieron muchos barcos de menor porte, pero de arriba de 10, 12, 15 mil toneladas para Elma, otra empresa que desapareció. Lo que te estoy hablando es que no solamente desapareció la industria naval, Claro. ¿no es cierto? Desaparecieron las navieras argentinas. Vuelvo a repetirte, yo no sé si las medidas que se tomaron en algún momento beneficiaron al país, porque esa fue por lo menos lo que las autoridades expresaron. Por supuesto que al eliminarse algunas reglamentaciones que favorecían a la industria naval, quizás los importadores y exportadores en ese momento obtuvieron algún beneficio, le costaba menos exportar o le costaba menos importar. Claro. Porque ese dinero que iba a la industria naval dejó de ser puesto por la gente que compraba o al exterior o que vendía para el exterior. ¿Me explico? Por eso digo, yo no soy economista, eso que lo digo un economista. Claro, sí, totalmente. Si sirvió que la industria naval y la industria naviera, ¿no es cierto? Porque la otra consecuencia que ocurrió fue que prácticamente, excepto barcos chicos, ya no hay barcos grandes, de gran porte, con bandera argentina. Aunque tengan toda la tripulación argentinos. Claro. Pero la bandera puede llegar a ser panameña, griega, liberiana, lo que se llama en la jerga naval banderas de conveniencia, porque son países que son muy blandos con los propietarios de los barcos y pagan poco. Es decir, suponete, nosotros pagamos la patente del auto. Bueno, vos en vez de tener el auto en la Argentina, como no es un barco, sino que no es un auto, sino que es un barco, ese lugar te dice, no, usted acá patente no va a pagar, no, usted acá no tiene que, acá no hay gremios, usted no tiene problema con la gente porque hace lo que quiere con la gente. Pues yo digo, son banderas de conveniencia, ¿no? Claro, claro. Entonces desapareció la industria naval en tamaño grande, vuelvo a repetirte, creo que se están haciendo barcazas, algunas cosas, Decime un nombre. Pero el ritmo de trabajo de los años, de los 60 a los casi 80, digámoslo así. Ese ritmo de trabajo se perdió totalmente. Claro, claro. Decime un nombre de barco conocido que se haya hecho en Argentina. Y barcos conocidos, barcos conocidos, a ver, en estos momentos todavía la Armada Argentina tiene la Fragata Libertad. Algunas MECO 140 y no sé si tiene las dos MECO 360 que se fueron construidas con un convenio con Alemania, por allá en esos años 70 y pico, 80. Eso a nivel de la Armada. Bueno, después el emblema de la Argentina, la Fragata Libertad, pero eso es algo que se hizo en los años 60, ¿te das cuenta? Vos todavía no estabas en el astillero. Sigue navegando, sigue representando al país, pero fue ya, para la industria naval es una cosa que ya pasó. Claro, ¿esa dónde se hizo exactamente? ¿Cómo? ¿Esa dónde se fabricó? ¿O se terminó de armar? Libertad, sí. En Río Santiago. En Río Santiago. Sí. Mira. Sí, yo no te puedo nombrar barcos hechos por otros astilleros que... Claro. Porque primero porque en los astilleros teníamos la costumbre de nombrar a los barcos con un número, el número de construcción. Ah, mira. ¿Viste? Y solamente, después, por supuesto, cuando el barco se botaba, venía la madrina, le daba el nombre, etcétera, pero para nosotros, dentro del astillero, seguía siendo la construcción tal, ¿viste? Claro. Y bueno, qué sé yo, ahora me estoy acordando, uno de los petroleros grandes que se hicieron para YPF se llamaba Ingeniero Silveira, creo recordar. Es cuestión de meterse en la página, por ejemplo, el Río Santiago sigue existiendo, no tengo mucha idea qué es lo que están haciendo, pero sigue existiendo, es del Estado provincial, de la provincia de Buenos Aires. Sé que ha hecho cosas que no son de la industria naval, como decías vos recién, qué sé yo,
los que vivieron alguna vez o los que viven en La Plata estarán contentos con las 2 torres que se terminaron, porque las hizo el astillero Río Santiago, las 2 torres de la catedral, ¿no? Claro, claro. Ah, las hizo Vos, que vos te estuvieron... acordarás que Sí. cuando nosotros vivíamos en La Plata, la catedral tenía las torres truncadas. Y decían que si ¿no? le ponían las torres se venía abajo. O sea... No, o era un decían, sí, mito, no, pero para no hacerlo. se hizo de material de acero que en definitiva es más liviano que hacer todo eso en mampostería o en hormigón o claro, cosas por el estilo, y las hicieron y quedaron muy bonitas. Esa debe ser la ¿cierto? data que yo tenía de lo que se estaba construyendo en Río Santiago. Para redondear y finalizar esta charla, quizás algo por ahí es menos... qué sé yo, informativo en relación a esta efeméride, en cuanto a lo que veníamos hablando, pero por ahí sí más pintoresco y más al alcance de todos. ¿Cómo flota un barco? ¿Cómo funciona? Decime esas cosas que a mí me encanta escuchar. Estoy seguro que a más personas también, porque viste que hay aparatos que uno entiende, pero hasta ahí. Claro, en realidad flota porque vos es lo mismo, te lo voy a hacer para que lo entienda cualquiera, ¿no? Eso. Si yo agarro una botella de vino, sí. Pues digo de vino, una botella de vidrio, vino, cerveza, cosas por el sí. y la meto en una pileta de natación, es probable que se vaya para el fondo. Es probable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el vidrio pesa, el litro de vino que tiene adentro también pesa. ¿Y por qué dije que es probable? Porque depende mucho del peso específico de las cosas que están en esa botella. Si yo a la botella la lleno con polvo, tierra, por ejemplo, o polvo de cemento, cosas por el estilo, estoy seguro que se va al fondo. Ahora, un barco no está lleno, ¿no es cierto? Un barco es imponente, pero es una cosa hueca. Claro. ¿No es cierto? Es una cosa hueca. Y lo que vale de esa cosa es el volumen. Cuando vos ponés un barco, una botella, siempre hablando de la botella, le sacamos un poco del vino de adentro o de la cerveza y la volvemos a tapar, vamos a ver que flota. Vamos a ver que flota porque ya tiene una buena parte de su interior vacío, lleno de aire. ¿No es cierto? Y flota por eso, porque cuando vos lo pones en el agua, lo que vale es una vieja ley de un señor griego que se llamaba Arquímedes, ¿no es cierto? El que dijo Eureka, ¿te acordás? Ah, sí, claro. Siempre en el colegio de la nos gallinita. decían que Arquímedes había dicho Eureka. Yo cuando era chico pensaba en la tinta, había tinta marca Eureka. Ah, mira, ¿no? mira. ¿Qué tendrá que ver la tinta con este tipo? Yo pienso en ¿no? Lelutier. Claro. Pero bueno, la cosa es esa, es decir, uno está poniendo algo que que tiene un peso. Cuando la botella está vacía pesa muchísimo menos que el casi kilo del litro de vino que tiene adentro. Entonces, cuando la pones tapada, vos vas a ver que, digamos, si uno la pudiera poner en un baldecito bien graduado, ¿no es cierto?, veríamos que en la forma en que nosotros metimos la botella en el agua y que flota, veríamos que el nivel del agua sube a lo mejor 1 milímetro. Eso se llama justamente el desplazamiento que tiene, es decir, vos la ponés y ese cuerpo desplaza una cantidad de agua, que el peso del agua es equivalente al peso del cuerpo completo. Entonces, mientras el cuerpo completo pese menos que el agua que desplaza, flota. En los momentos en que se hacían las botaduras, cuando el barco que ya está terminado lo mandan al agua, ¿hay riesgo ahí de que pase algo
que no quieran que pase? En la botadura, Sí, y digamos, si está bien calculado todo, no hay ningún claro. riesgo, ¿no? Ah, pero digamos, ahí es donde se ve si los ingenieros y los obreros y todos, digamos, hicieron las cosas, Sí, las cosas bien. puede haber falla de los ingenieros, como puede llegar a haber alguna falla de los obreros, pero en realidad cuando hay una falla de los obreros no se puede culpar al obrero. Claro, Siempre la falla va a ser de un ingeniero. claro, Ese obrero tiene un capataz, el capataz Claro, tiene un claro. jefe, que la lógica sería que fuera un ingeniero, y si hay alguna falla, el responsable es el ingeniero. claro, Es claro. decir, si alguien se olvidó de soldar, bueno, la culpa sí, el tipo que no soldó, pero alguien tiene que ir y verificar que esté todo soldado, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Es decir, sí, si algo falla, la culpa la tienen los ingenieros. Me Eso, imagino, no te quepa la menor duda. me imagino Ya que tenemos los ingenieros. claro, me imagino que los pesos de un barco pues son absolutamente relativos, pero así promedio, más o menos, así total, al tuntún. ¿Cuánto pesa un barco grande? ¿Cuánto pesa un barco? Mirá, hay barcos hoy en día que desplazan, que es el peso, cargado, por supuesto, arriba de 250.000 toneladas, 300.000 toneladas. Son esos súper gigantes barcos que en realidad prácticamente nunca entran a puerto, porque no hay puerto que los banque, digamos, ¿no? Por el tamaño, por el calado que tienen, todas esas cosas. Yo te digo, en la Argentina no se pasó de las 60.000 toneladas de deporte, que es otra medida, pero más o menos, siempre da. Eso, Es la cantidad de carga que le podés Claro, meter claro. a un barco en forma segura. también ¿no? se hicieron... Es decir, que el desplazamiento es mayor. 60.000 toneladas de deporte significa todo lo que le puedo meter a este barco para mientras sin que se hunda. con seguridad, ¿te das cuenta? Esto significa que a esa cantidad de carga que le puedo poner, le tengo que sumar el peso del barco vacío. Claro, ¿no? claro. Yo digo claro. Y eso sería el desplazamiento. Está bien. ¿Submarinos también se hicieron en la Argentina? Sí. Mirá, submarinos. Submarinos, en realidad, se intentó. Justamente en esa época, te digo, entre los mediados de los 60 y los mediados de los 80, para decir, en esos 20 años, se intentó, se creó un astillero importante con una digamos, con última tecnología, no sé si última tecnología, pero digamos, la tecnología que vendían los alemanes en esa época para países extranjeros, digamos, porque probablemente ellos tendrían una tecnología muy superior para ellos mismos, ¿no? Hablando de submarinos. Pero bueno, los alemanes le vendieron a la Argentina un astillero completo, prácticamente, que vino y se armó todo aquí en el puerto de Buenos Aires. Lamentablemente se empezaron a construir por lo menos 2 seguros, si no 3 submarinos. No me pidan los nombres porque no me acuerdo. No. Pero creo que no se entregó ninguno. No se entregó ninguno cuando todo esto se empezó a caer, como te dije, después de Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas paralizó mucho todo lo que fue la industria naval militar que había en la Argentina, este astillero que te digo y el nuestro en Río Santiago, que estábamos haciendo la MECO, las corbetas, se paralizó porque nos estábamos peleando con un miembro del mercado común europeo y sus aliados europeos nos cortaron el chorro. Alemania, Francia, claro. Bueno, con Inglaterra nos estábamos peleando, digamos. Y ese corte de chorros duró mucho más que la guerra. Claro. La guerra duró 3 meses, ponele, no me acuerdo, empezó el 2 de abril y terminó
en mayo o en Sí, no mayo, recuerdo. en junio, ¿no? Es decir, fueron 3 meses. Pero las consecuencias, por lo menos para la industria Sí, naval en esa parte, militar, ¿no? Claro. fueron muy importantes. Y algo también a la industria naval mercante. Bueno, tengo 3 minutos y 2 preguntas para saludarte. Una en breves palabras, que es una corbeta. Una corbeta. Bueno, los barcos de guerra, Ahí se les da nombres de la época de los barquitos de vela, digamos. Ahí está. ¿No es cierto? La corbeta es un barco relativamente pequeño, creo que no llegaban a los 100 metros de eslora las MECO. Es un barco relativamente pequeño que puede estar muy bien armado para una función específica. Es decir, es un barco pequeño, pero puede estar muy Poderoso, bien armado. claro, Es una claro. corbeta. Bien. Y Después, para arriba viene la fragata y después viene los navíos, que sería, qué sé yo, el general Belgrano, el que nos hundieron los ingleses, Sí. uno podría pensar para la Argentina era un navío, digamos. Otros podrían decir, no pasaba de ser parecido a una fragata. Pero bueno, va en función del tamaño, ¿te das cuenta? Bien, Esa es la bien. realidad. ¿Qué Bien. es una corbeta? Es eso. Bien. Y una fragata es Bien. un poco más grande, con más armamento, etcétera. Y lo último, voy a decir, se me acaba el tiempo completamente. Y antes de saludarte, si te acordás, ¿qué fue lo más así aventurero o que te acuerdes como loco que te haya pasado? Sea arriba de un barco viajando o en la fabricación o entre los planos o en algo que te acuerdes ahora. Mirá lo que te estoy haciendo, así una malvada. Mira, lo más loco, yo te diría que quizás haya sido lo más inconsciente que tuve que hacer en mi vida. A ver. Fue en el astillero se estaba fabricando una fragata de diseño inglés que ya no, creo que ya no existe más, creo que la han dado de baja la Armada Argentina, que se llamaba Santísima Trinidad. Se estaba construyendo esa fragata y se estaba construyendo un barco que era de transporte de personal y de tanques anfibios, es decir, de vehículos anfibios, que se llamaba Ara Cabo San Antonio. El Ara Cabo San Antonio, yo era jefe de alistamiento en esa época y era mi responsabilidad el barco. Y alguien le puso unas bombas a la fragata en el casco con buzos o algo por el estilo, y la fragata se llenó de agua y no se hundió porque en Río Santiago el lecho del río está ahí cerca, ¿no? Y bueno, y teníamos el grave temor de que podía haber ocurrido lo mismo con el Ara Cabo San Antonio y que las bombas a lo mejor no habían explotado y que podían haber puesto las bombas en el interior, así que con otros 2 o 3 ingenieros nos recorrimos el Ara Cabo San Antonio por las partes más o menos lindas para caminar y por las partes bastante complicadas para caminar, como ser los tanques del doble fondo y cosas por el estilo. Te diría que con una total y absoluta inconsciencia de que podía haber volado por los aires, ¿no? De que mínimamente no pero por estaríamos otro lado, hablando. el trabajo que uno tenía que hacer. Así es la historia. Eso creo que fue lo más embromado que me pasó. Bueno, bien, casi como que te mandaron al carajo, ¿no? Casi como que te... No me mandaron. ¿Fuiste? La decisión fue mía en todo caso. Sí, de responsabilidad. Fue algo que conmocionó y ese barco era mi responsabilidad y había que hacerlo, ¿viste? Qué sé yo. Nunca lo pensé muy bien si tenía que haberlo hecho o no, pero lo hice. Me imagino. No, lo hicimos, ¿no es cierto?
creo que estaba alguien que vos también conociste, Héctor Borris, otro ingeniero mirá. que a lo mejor ni te acordabas. Sí, no, claro, sí. No, ahora que me decís, sí, conozco un montón. Bueno, Ok. queridísimo, han dado las 13. Bueno, Gracias, ok. Gracias por el Dale, llamado. dale saludos a los oyentes, espero no haberlos aburrido. Y bueno, dale para adelante entonces. Muchas Ok. gracias, Pa. Un beso. Besito. Chau, Gracias, chau. gracias. Chao. Se ve que es algo Bueno, nos fuimos un ratito a navegar por ahí. Nos llamó, yo justo dije ingeniero naval, conozco uno solo, ahí me hacía acordar de que en realidad conozco un montón. Todo arrancó porque decíamos que hoy es el día de la industria naval. Comunicación telefónica entonces con Carlos Alberto Marega, que fue director del astillero Río Santiago, y bueno, tiene miles y millones de anécdotas y un gusto compartir con él. Nos tenemos que ir nosotros, nos fuimos un ratito del tema de las elecciones, ¿no? Nos fuimos un poquito de ese lugar, nos metimos mar adentro. Vamos a recorrer el mensajero de la Quilpo para ver los últimos mensajes que hayan estado aterrizando o encallando, podríamos decir, ¿no? Como para quedarnos en tema.